Muchas gracias, profesor Mim. Gracias por permitirnos hacer la entrevista en su casa en Chicago. Es un placer. Sabemos que el DNC, Comité Nacional Demócrata, se llevó a cabo en Chicago, y sabemos que usted es uno de los principales expertos en relaciones internacionales. Pero la primera pregunta que quiero hacerle es sobre un tema nacional y sobre las elecciones en los Estados Unidos. Hace un mes sabíamos que Joe Biden supuestamente debía dar el discurso de aceptación, pero anoche fue Kamala Harris, y Donald Trump vuelve a postularse para presidente de los Estados Unidos. Así que solíamos tener a los dos candidatos presidenciales veteranos en la historia de los Estados Unidos. Y ahora, hace 4 años, Donald fue, según una encuesta, el presidente menos popular en la historia de los Estados Unidos. Y hace un año Kamala Harris era, según otra encuesta, la vicepresidenta menos popular en la historia de los Estados Unidos. Ahora tenemos a los dos candidatos presidenciales menos populares en la historia de los Estados Unidos. En cierto sentido, ¿qué dice esto sobre la política estadounidense? Hoy en día, creo que está bastante claro que, con respecto tanto a Biden como a Trump, el público estadounidense no quería que ninguno de los dos se postulara para presidente. Con respecto a Kamala Harris, no solo fue una vicepresidenta extremadamente impopular, sino que la mayoría de las personas, cuando se les pregunta, dirán que no está muy bien calificada para ser presidenta. Cuando se postuló para presidenta, no obtuvo un solo delegado, y nadie pensó que fuera posible que llegara a ser presidenta de los Estados Unidos, excepto si Joe Biden fallecía en el cargo. Básicamente, lo que tenemos aquí son 3 candidatos que son muy poco atractivos para el público. No se les ve como los pesos pesados que se esperaría lideren a los Estados Unidos, especialmente en estos tiempos complicados. Creo que todo esto nos dice que el sistema político estadounidense está roto, que hay un problema fundamental aquí. Cualquier sistema que produce candidatos como Joe Biden, Donald Trump y Kamala Harris tiene serios problemas. ¿Por qué está sucediendo esto? Es muy difícil de decir. El hecho es que hay un gran descontento en este país, y ese descontento se ha manifestado en el auge de Donald Trump y también en el de Bernie Sanders. Recordemos que en 2016 Bernie Sanders habría derrotado a Hillary Clinton en las primarias demócratas si el Partido Demócrata hubiera permitido que el proceso siguiera su curso. Los líderes demócratas de alto nivel intervinieron y se aseguraron de que Hillary venciera a Bernie Sanders. Básicamente, lo mismo sucedió nuevamente en 2020. Sanders estaba en camino de derrotar a Biden, y los líderes del Partido Demócrata intervinieron para asegurarse de que Sanders no ganara. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que el hecho de que Trump haya sido el candidato presidencial de los republicanos en 2016, 2020 y 2024, a pesar de que hubo una enorme oposición a él dentro del Partido Republicano, nos dice que hay un gran descontento país. También hay muchas razones para pensar que el excelente desempeño de Bernie Sanders, tanto en 2016 como en 2020, muestra que hay un descontento profundamente arraigado en el país. Lo que ha sucedido aquí es que el sistema político estadounidense no está funcionando bien para muchas personas dentro del cuerpo político. Y por lo tanto, personas como Bernie Sanders y Donald Trump están teniendo mucho éxito. Sin embargo, el sistema está algo manipulado. Así que en lugar de que Sanders ganara en 2016 o 2020, obtuvimos a Joe Biden. Biden fue visto como una medida de contención, pero decidió, en lugar de ser presidente por 4 años, que quería ser presidente por 8 años. Eso no fue posible porque está bastante claro que sus facultades mentales se han deteriorado hasta el punto de que no es capaz de ser presidente por otros 4 años. No está claro si podrá llegar al final de su primer mandato en enero de 2025. Pero a pesar de todo, fue protegido por su círculo cercano. Si no hubiera sido por ese debate catastrófico,
podría estar postulándose para presidente ahora mismo y podría incluso haber sido elegido en noviembre. Esto nuevamente nos dice que hay algo mal. Pero el problema es que sabemos que aparentemente hay mejores candidatos entre los 300 millones de habitantes de este país que estos tres. Entonces, ¿puede este sistema producir mejores o los mejores candidatos en el futuro? ¿Quién sabe? Para que pueda producir mejores candidatos, el sistema tiene que ser arreglado. Y las personas que están siendo elegidas, las personas que llegan al poder, no tienen ningún incentivo para arreglar el sistema, porque el sistema es lo que los ha llevado al poder. Así que no está claro si el sistema político estadounidense que muchas personas creen, incluido yo, está roto, podrá ser arreglado en un futuro cercano. La mayoría de las personas argumentan que si tienes un sistema roto, lo único que lleva a que se arregle es una crisis importante, una depresión, una guerra o algo por el estilo. Pero esperemos que no tengamos una depresión o una guerra. Sin embargo, si no tenemos una de esas cosas, entonces el sistema probablemente no se arreglará. Bien, ahora hablemos sobre las elecciones. Escuchamos que Kamala Harris presentó su política sobre Ucrania y también conocemos la actitud de Donald Trump hacia Ucrania. Entonces, ¿cómo cambiarán estas elecciones el destino de Ucrania? Bueno, creo que si escuchas el discurso de Kamala Harris en la Convención Nacional Demócrata, está claro que, desde su perspectiva, nada va a cambiar en Ucrania. Ella va a mantener el statu quo. Hará en Ucrania lo que Joe Biden ha hecho en sus 4 años en la Casa Blanca. Trump es un caso diferente. Trump ha dicho que quiere alterar fundamentalmente la política estadounidense hacia Ucrania. Es muy importante entender que Trump no está hablando de cambiar la política estadounidense hacia China ni hacia el Medio Oriente, especialmente en lo que respecta a Israel. El único lugar donde Trump está hablando de cambiar fundamentalmente la política estadounidense es Ucrania, y en ese sentido se diferencia sustancialmente de Kamala Harris. La pregunta que debes hacerte es, ¿crees que Trump puede cumplir su promesa? ¿Crees que Trump puede llegar a la Casa Blanca y en efecto resolver la guerra en Ucrania y mejorar las relaciones con los rusos, en particular con Putin? Trump cree que puede hacerlo. De hecho, Trump ha dicho que resolverá el problema de Ucrania si es elegido en noviembre, incluso antes de mudarse a la Casa Blanca. En lo personal, no creo que Trump sea capaz de detener la guerra en Ucrania. Creo que Trump terminará manteniendo el statu quo en Ucrania. Creo que lo único que cambiará el curso de la guerra en Ucrania y la relación de Estados Unidos con Ucrania será si Ucrania pierde en el campo de batalla. Pienso que lo que suceda en el propio conflicto es lo que realmente importa aquí. Sin embargo, creo que la idea de que Trump pueda llegar y negociar un acuerdo con Putin no es muy probable. La razón principal de esto es que las demandas de Putin no son algo que Trump pueda aceptar fácilmente. Recuerda que Putin ha dejado claro en un discurso el 14 de junio de este año que 2 condiciones deben cumplirse antes de que esté dispuesto a acordar un alto al fuego y comenzar negociaciones con Ucrania y con Occidente. Estas son 2 condiciones previas. Ucrania y Occidente deben aceptar formalmente que las 4 provincias, oblasts, que Rusia ha anexado ahora son y serán para siempre territorio ruso. Lo mismo se aplica a Crimea. Los ucranianos y los estadounidenses, en este caso Occidente, deben aceptar que Ucrania no puede formar parte de la OTAN y declarar que será un estado neutral. Estas son las 2 condiciones previas que Trump tendría que aceptar antes de que Putin siquiera considere negociar. En el debate de Trump con Joe Biden, se le preguntó explícitamente si estaría dispuesto a aceptar estas 2 condiciones previas, y él dijo que no. Bueno, si no acepta esas 2 condiciones, no habrá negociaciones ni un acuerdo. Entonces, lo que Trump tendría que hacer es aceptar que Ucrania no puede estar en la OTAN.
También tendría que aceptar que las 4 provincias que Rusia ha anexado pertenecen a Rusia para siempre, y que Crimea también pertenece a Rusia para siempre, y eso solo sería el punto de partida para las negociaciones. Me resulta difícil imaginar, dado el nivel de rusofobia que existe en los Estados Unidos, que Trump pueda salirse con la suya haciendo algo así. Ahora, hablemos sobre la política de Kamala Harris. Ella quiere continuar con la política de Joe Biden, pero al mismo tiempo vemos que múltiples congresistas republicanos no quieren apoyar o destinar más dinero a Ucrania. Entonces, si Kamala Harris es elegida, ¿podrá mantener esta política de otorgar un cheque en blanco a Ucrania? Eso está por verse. El punto clave que podemos extraer de su discurso en la Convención Nacional Demócrata es que hará todo lo posible para continuar apoyando a Ucrania sin importar qué. Ahora bien, es posible que los republicanos hagan que eso sea imposible para ella, que corten la ayuda. Mucho depende de las elecciones al Congreso en noviembre. Nos centramos en lo que ocurrirá en las elecciones presidenciales. ¿Ganará Trump o Harris? Pero hay que recordar que si los republicanos o los demócratas terminan controlando el Senado y la Cámara de Representantes, importa enormemente. Si los demócratas obtienen buenos resultados en las elecciones al Senado y a la Cámara y terminan controlando ambas cámaras del Congreso, entonces hay poco que los republicanos puedan hacer para frustrar los esfuerzos de Harris por apoyar a Ucrania. Pero si los republicanos terminan dominando una o ambas cámaras, será una historia diferente. Por lo tanto, tendremos que esperar a ver cómo queda la constelación de fuerzas políticas en noviembre, antes de poder determinar si Harris podrá implementar la política que planea aplicar hacia Ucrania. Hablaste sobre la única posibilidad de que cambie toda la situación, que es que Ucrania pierda la guerra. ¿Cuándo podría suceder esta situación desde tu punto de vista? Bueno, el hecho es que Ucrania ya está perdiendo la guerra. Ha perdido 4 provincias, ha perdido Crimea, y si observas los eventos en el campo de batalla, los rusos están ganando. Están ganando porque tienen una gran ventaja en armamento, especialmente en artillería. Tienen una gran ventaja en mano de obra y tienen superioridad aérea. Los eventos en el campo de batalla ahora favorecen a los rusos y si la guerra continúa, es probable que los rusos conquisten aún más territorio del que controlan actualmente. Los rusos ahora controlan aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania y podrían terminar conquistando aún más si la guerra continúa. En algún momento, los ucranianos dirán, suficiente es suficiente. No está claro en qué punto ocurrirá eso, pero hay un momento en el que los ucranianos cederán e irán a la mesa de negociaciones, y los rusos serán los vencedores. No será una victoria decisiva. Rusia no derrotará a Ucrania de la misma manera en que derrotó a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que los soviéticos terminaron en Berlín y la Unión Soviética derrotó decisivamente a Alemania. Eso no sucederá en el caso de Ucrania. Ucrania no será derrotada decisivamente, terminará siendo un estado disfuncional y reducido. Pero el hecho es que perderá una gran parte de su territorio, y luego habrá un conflicto congelado. No está claro cuándo ocurrirá ese punto en el futuro, pero yo argumentaría que no está muy lejos, simplemente porque el ejército ucraniano está teniendo un desempeño muy malo en el campo de batalla y hay muy poca esperanza de que puedan cambiar la situación. Ahora bien, están atacando territorio ruso. La ofensiva en el área de Kherson es un desastre para los ucranianos. En Occidente se presenta como una gran victoria. Se dice que los ucranianos están equilibrando la balanza y que el impulso ahora está a su favor. Este argumento no tiene ninguna relación con la realidad. Lo que está ocurriendo en Kherson es un desastre para Ucrania. Primero, los principales campos de batalla están en el este de Ucrania, y los rusos están obteniendo buenos resultados en esas batallas.
ya estaban obteniendo buenos resultados antes del 6 de agosto, que es la fecha en la que los ucranianos invadieron el área de Kherson. Lo que sucedió fue que los ucranianos retiraron sus fuerzas, algunas de sus tropas clave, del frente oriental para poder llevar a cabo la ofensiva en Kherson. Esto debilitó su posición en el frente oriental, que es crucial. Ahora, los rusos están obteniendo mejores resultados en el este de Ucrania que antes del 6 de agosto. En cuanto a la ofensiva en Kherson, los ucranianos, como saben, han pasado a la ofensiva. Pero cada vez que lanzas una ofensiva, tus tropas y vehículos blindados están al descubierto y en movimiento, lo que los expone al fuego enemigo. Y lo que es muy importante aquí es que los ucranianos no tienen superioridad aérea ni cobertura aérea. Son los rusos quienes tienen superioridad aérea. Entonces, a medida que las fuerzas ucranianas han avanzado en la región de Kherson, los rusos han utilizado su poder aéreo, sus drones y su gran ventaja en artillería para infligir bajas masivas a las fuerzas ucranianas que atacan. Algunas estimaciones sugieren que los rusos están destruyendo el doble de vehículos blindados al día en la región de Kherson en comparación con otras partes del campo de batalla. Además, los rusos han infligido alrededor de 4.000 bajas a los 10.000 soldados que invadieron Kherson el 6 de agosto. Entonces, el hecho de que los ucranianos estén lanzando esta ofensiva en Kherson está causando enormes bajas en sus filas. Ahora te preguntarás, los rusos también están sufriendo bajas, pero no es así. Los rusos están sufriendo un número muy reducido de bajas, no un número elevado como los ucranianos. ¿Por qué sucede esto? Porque hay relativamente pocos rusos en esa área. La razón por la que la incursión ucraniana en Kherson fue capaz de conquistar tanto territorio es porque no había rusos allí. No es que hayan derrotado a los rusos en el proceso de conquistar ese territorio, simplemente no había casi ningún ruso allí. Por lo tanto, tomaron la región de Kherson con relativa facilidad. Pero luego la artillería rusa, los drones y el poder aéreo ruso comenzaron a trabajar contra las fuerzas ucranianas que avanzaban, causando todas esas bajas. Bien, ahora hablemos de Gaza. ¿Cómo puede la próxima elección cambiar la situación desastrosa y trágica en Gaza? La próxima elección no tendrá ningún efecto sobre la guerra en Gaza. Los Estados Unidos apoyarán a Israel incondicionalmente. Ya sea que Kamala Harris esté en la Casa Blanca, Joe Biden esté en la Casa Blanca o Donald Trump esté en la Casa Blanca. En los Estados Unidos tenemos un poderoso lobby llamado el Lobby de Israel, que tiene un poder impresionante sobre los responsables de formular políticas, especialmente cuando se trata de establecer políticas con respecto a Israel. Por lo tanto, no importa quién gane la elección, no habrá un cambio significativo en la política de los Estados Unidos hacia Gaza o hacia Israel. La situación actual continuará, y no se verá una resolución o mejora significativa debido al resultado de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.